Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio curioso. El expresidente de la Federación de Rusia, actualmente primer vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien es en esencia la mano derecha de Putin y conocido por su dura retórica contra Europa y el occidente colectivo, se ha enfrentado al presidente de EEU, el abuelo autopropulsado, en un debate a distancia. Medvedev puso firmemente en su lugar al abuelo por su deseo de llevar a cabo negociaciones sobre la reducción de armas estratégicas ofensivas sin ninguna condición previa, y la respuesta de Medvedev a la declaración del abuelo estadounidense los sorprenderá. Amigos, prepárense para escuchar una declaración impactante del político ruso hacia Estados Unidos. Seguro que no los dejará indiferentes. Y de paso, daré unas palabras sobre lo que está sucediendo en las relaciones ruso-estadounidenses. La crisis de seguridad estratégica en Europa ha alcanzado su punto álgido, y ahora el mundo está al borde del abismo, equilibrándose en el filo de una tercera guerra mundial. El problema radica en el vacío que surgió en el sistema de seguridad internacional después de que EEU se retirara unilateralmente del Tratado ABM en 2002 y rompiera el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, INF, en 2019. Desde entonces, Europa vive sin ningún mecanismo real que pueda contener la escalada militar. Ya no existen esos marcos que mantenían al mundo fuera del caos, y ahora la carrera armamentista se acelera con nueva fuerza. La situación se agrava por el hecho de que EEU impulsa activamente la idea de extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3. Parecería ser otro intento de mantener al mundo a salvo de la destrucción mutua, pero Rusia responde con firmeza, no. Y esto no es solo terquedad política. Moscú está convencida de que EEU viola deliberadamente el principio fundamental de la indivisibilidad de la seguridad. Después de todo, no se puede garantizar la seguridad destruyendo la seguridad de otros estados. Washington llama a sus pasos medidas necesarias para la protección. Pero, ¿es esto protección cuando la maquinaria militar industrial de la OTAN se fortalece al lado? Para Moscú, esto es particularmente evidente en el contexto de la continua militarización de la OTAN. La alianza no solo está consolidando sus posiciones en las fronteras orientales, sino que está llenando a Europa del Este de armamento, lo que cada vez más se asemeja a una preparación para un conflicto militar. La respuesta de Rusia fue inmediata e impresionante. En los últimos años, Moscú ha avanzado a pasos gigantescos en el desarrollo de las armas más avanzadas, dejando muy atrás a los socios occidentales. Los complejos de misiles Sarmat, los drones submarinos nucleares, Poseidón, las armas hipersónicas y supersónicas. Todo esto no son solo palabras de informes militares, son sistemas de combate reales que cambian radicalmente las reglas del juego. Occidente puede intentar hacer como si nada hubiera pasado, pero no pueden esconderse del hecho de que el poder militar ruso ya supera todo lo que tienen la OTAN y EEU. Y esto es lo que preocupa a Washington. Quieren neutralizar esta ventaja de Rusia, recuperar al menos una apariencia de control. EEU ve que su dominación mundial comienza a tambalearse, y la única forma de mantenerla es volver a las negociaciones, donde intentarán limitar los logros rusos. Pero para Rusia, esto es inaceptable. En una situación en la que la OTAN sigue fortaleciendo sus posiciones, cuando Europa se llena de soldados y bases estadounidenses, ¿cómo se pueden hacer concesiones? Las declaraciones de Moscú son inequívocas. La seguridad debe ser compartida, no unilateral. Los intentos de EEU de imponer sus condiciones bajo la apariencia de diplomacia parecen una manipulación. El liderazgo ruso entiende, si ceden ahora, esto llevará a una mayor escalada. En este contexto, la Tercera Guerra Mundial parece estar más cerca que nunca, y por sombrío que parezca, Rusia está preparada para cualquier desarrollo de los acontecimientos. EEU está acostumbrado a pensar que el mundo siempre vivirá bajo sus reglas, pero el mundo está cambiando, y aunque los estadounidenses siguen insistiendo en las negociaciones sobre el START-C, Rusia lo ve solo como un intento de debilitar su superioridad defensiva. En este contexto queda claro una cosa: sin cambios fundamentales en la política internacional, al equilibrarse al borde de la guerra, el mundo corre el riesgo de caer en el caos definitivo. En este sentido, son especialmente significativas las palabras de Dmitry Medvedev, quien, en respuesta a la propuesta del presidente estadounidense de reanudar las negociaciones sobre el START 3 sin condiciones previas, declaró en su canal de Telegram lo siguiente, y cito: el abuelo, en un intento por ayudar a su protegida poco astuta, soltó que está dispuesto a negociar sobre la reducción de las fuerzas nucleares estratégicas con Rusia sin condiciones previas. Otro acto de descaro de los americanos. Piénsenlo, Estados Unidos está librando prácticamente una guerra a gran escala, y no una híbrida, contra nosotros, y desean una derrota estratégica de nuestro país. Por lo tanto, las negociaciones sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, con Estados Unidos no son más útiles que discutir una tregua con Alemania en 1940
1945. Esta misma opinión fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Según sus palabras, la declaración de la administración estadounidense no es más que un movimiento publicitario destinado a ganarse el apoyo de los votantes estadounidenses en vísperas de las elecciones y a crear la apariencia de que está dispuesto a la desescalada y a normalizar las relaciones con Rusia. El comentario de Lavrov sobre que la declaración de Washington respecto a la disposición a negociar sobre armas estratégicas es una jugada electoral de los demócratas parece reflejar con mayor precisión lo que está ocurriendo. Fuera del contexto de la campaña electoral, esta declaración carece simplemente de sentido. En la situación actual, Rusia no entrará en negociaciones sobre armas estratégicas con alguien que abiertamente busca su derrota en el conflicto y que hasta ahora no ha renunciado a ese objetivo. Sin embargo, para los votantes estadounidenses, que no profundizan en los complejos procesos internacionales, tales declaraciones brindan ciertos dividendos políticos. En cuanto al tratado START 3 vigente, probablemente dejará de existir en 2026. Es imposible lograr un entendimiento con la administración demócrata, y Trump, si regresa a la Casa Blanca, probablemente no estará interesado en prorrogar el acuerdo. Recordemos que durante su presidencia, Estados Unidos ya estuvo al borde de salir del tratado, y fue Trump quien abandonó el tratado INF. Mientras tanto, la escalada del conflicto en Europa del Este ha alcanzado dimensiones alarmantes. Ante la línea de confrontación que los países occidentales continúan siguiendo con respecto a Rusia, Moscú se ve obligada a revisar su estrategia. Vladimir Putin hizo una declaración clave sobre la revisión de la doctrina nuclear de Rusia, y esto no es solo retórica, es una realidad a la que tendrán que adaptarse no solo Europa, sino el mundo entero. Los cambios en la doctrina nuclear de Rusia son radicales y preocupantes. En primer lugar, se ha ampliado la categoría de estados y alianzas militares contra los cuales Rusia aplicará la disuasión nuclear. Ahora no solo incluye a los países con capacidad nuclear, sino también a aquellos que colaboran estrechamente con potencias nucleares, lo que sin duda desafía a la OTAN. En segundo lugar, la lista de amenazas militares contra las cuales se puede aplicar la disuasión nuclear ha sido significativamente ampliada. Si antes se trataba principalmente de acciones militares directas, ahora se han añadido las ciberamenazas, el uso de armas no nucleares de alta precisión, así como las amenazas en el espacio. Un aspecto especialmente importante es la innovación de que Rusia ahora considerará cualquier agresión en su contra por parte de un estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de una potencia nuclear, como un ataque conjunto. Esta medida revolucionaria coloca efectivamente a los países de la OTAN ante una elección: o dejan de interferir en los conflictos con Rusia, o aceptan la responsabilidad de las consecuencias nucleares. La seguridad en Europa, literalmente, pende de un hilo. Después de que Estados Unidos abandonara los tratados ABM e INF, surgió un vacío de seguridad en el continente. El equilibrio de poder que existió durante décadas y garantizó la coexistencia pacífica entre Oriente y Occidente se está desmoronando ante nuestros ojos. En estas condiciones, la reanudación de la carrera armamentista se vuelve casi inevitable. El mundo parece estar retrocediendo a los años de la Guerra Fría, cuando cada lado buscaba superar al otro en la creación de armas cada vez más poderosas y destructivas. Pero ahora esta carrera puede abarcar no solo la Tierra, sino también el espacio. Si la carrera armamentista se traslada al espacio, las consecuencias podrían ser catastróficas. Las tecnologías modernas permiten la creación de sistemas espaciales capaces de portar armas nucleares, así como de destruir satélites y otros objetos espaciales de los cuales dependen los sistemas de comunicación y defensa. En caso de conflicto, el espacio se convertirá en un campo de batalla donde incluso el más mínimo error o cálculo incorrecto podría llevar a una catástrofe global. El riesgo de un enfrentamiento nuclear crece cada día. La política de Occidente, dirigida a aislar y presionar a Rusia, está intensificando las tensiones. Europa se encuentra, de hecho, al borde de una nueva crisis nuclear. En lugar de buscar caminos para el diálogo y la distensión, los líderes occidentales continúan inundando a Ucrania con armas, suministrando sistemas cada vez más destructivos y provocando una mayor escalada. En estas condiciones, cualquier esperanza de diálogo con Rusia se destruye. Todo esto ocurre en medio del debilitamiento de los mecanismos internacionales de control de armas, la ONU y otras organizaciones globales que anteriormente desempeñaban un papel clave en la prevención de conflictos nucleares, ahora no pueden detener la creciente ola de confrontación. Estados Unidos, al salir de los tratados ABM e INF, inauguró una nueva era de inestabilidad, donde cada potencia se ve obligada a confiar únicamente en sus propias fuerzas. Esta nueva realidad hace que la carrera armamentista y el enfrentamiento nuclear no solo sean posibles, sino prácticamente inevitables. Occidente continúa jugando con fuego, sin darse cuenta de lo cerca que el mundo está del abismo. Y si esta tendencia no cambia, el riesgo de un conflicto nuclear en Europa dejará de ser un escenario hipotético para convertirse en una cruel realidad. Mientras tanto, el presidente de un conocido país, que actualmente está en conflicto con Rusia, presentó su plan de paz. Según él, este plan debería ser la solución
solución para poner fin al conflicto. Sin embargo, juzgando por el primer punto del plan, parece más bien que avivará una nueva ronda de confrontación. El presidente propuso invitar inmediatamente a su país a la OTAN. Imagínense, el conflicto surgió precisamente en torno a la posibilidad de la adhesión de este país a la alianza, y ahora el presidente simplemente ignora las realidades históricas y políticas, echando más leña al fuego. El segundo punto de su plan también genera preguntas. El presidente sostiene que es necesario aumentar la producción de defensa y la ayuda de los socios occidentales. Pero, ¿hasta cuándo están dispuestos los países occidentales a invertir en este conflicto? Las economías de muchos estados ya están sintiendo la presión de estos gastos, y cada vez más países expresan dudas sobre la necesidad de continuar con este apoyo interminable. El tercer punto es quizás el más fantasioso. El presidente propone desplegar en el territorio de su país un paquete estratégico de disuasión no nuclear que, según él, podrá proteger a su país de cualquier amenaza militar por parte de Rusia. Este punto parece un intento de crear la ilusión de seguridad, pero ningún experto militar en Occidente o Rusia toma en serio tal idea. ¿Es realmente posible protegerse de una potencia nuclear sin armas nucleares? Incluso los analistas occidentales han calificado este punto como una fantasía y un intento poco realista. El cuarto punto se refiere a la economía, pero el presidente no detalla medidas concretas, limitándose a frases generales sobre la recuperación después de la guerra. La pregunta es, ¿con qué fondos se llevará a cabo esto? Los países occidentales están cada vez más escépticos sobre la conveniencia de seguir brindando ayuda financiera a este país. Y finalmente, el quinto punto. El presidente está convencido de que después de la guerra, su país tendrá uno de los contingentes militares más experimentados de Europa, lo que, según él, se convertirá en una garantía de seguridad para todo el continente. Pero aquí surge una cuestión clave. ¿Realmente Europa necesita más militares? ¿O es simplemente un intento de mantener la influencia y justificar futuras inversiones en la defensa de su país? El presidente declaró que si este plan recibe apoyo, el conflicto podría terminar el próximo año. Sin embargo, incluso los aliados occidentales han recibido esta propuesta con evidente escepticismo. Muchos llaman al plan no más que una fantasía de un líder que ha perdido el contacto con la realidad. Además, el documento menciona 3 anexos secretos que supuestamente deberían convencer a todos de su victoria. Pero, ¿cómo se puede confiar en un plan basado en propuestas tan controvertidas y puntos secretos? Rusia, por su parte, reaccionó de manera predecible. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que las autoridades del país conocido deberían despertar y solo después discutir cualquier tipo de negociación. Para Rusia, la adhesión de este país a la OTAN y el despliegue de complejos estratégicos de disuasión en su territorio son líneas rojas que no permitirá que se crucen. En este contexto, hablar de paz en tales condiciones es simplemente absurdo. En resumen, creo que el conflicto continuará en los próximos años y la escalada aumentará. La única opción es sentarse a la mesa de negociaciones y empezar a dialogar teniendo en cuenta los intereses de todas las partes.